Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es la bienvenida. Un minuto que... Ahí sí. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan San Cristóbal. Les doy la bienvenida a esta charla de la Universidad de la Comunicación titulada Periodismo Cultural y Nuevas Tecnologías. Mi nombre es Juan San Cristóbal. Soy periodista, soy de Chile y soy profesor de la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías. Tengo la asignatura de comunicación periodística, el seminario didáctico de comunicación periodística, y desde ahí es que surgen diferentes ideas, diferentes temas, que son los que nos interesa revisar en esta charla. Se titula Periodismo Cultural y Nuevas Tecnologías. Desde el título se plantea un cruce muy interesante. El periodismo cultural es el periodismo que abordan los medios de comunicación y los periodistas asignados a la cultura. ¿Qué es la cultura? Es una pregunta fascinante. La cultura es el producto de lo que hacen las personas, es producto de la humanidad. La cultura se manifiesta a través de las artes, a través del folclore, a través de nuestras costumbres, a través de la palabra. Y de ahí el periodismo cultural intenta tomar una instantánea de una comunidad en específico. El periodismo cultural hoy día se enfrenta a las nuevas tecnologías. En realidad, todos los hábitos de nuestra vida se enfrentan a la tecnología, a la inteligencia artificial, y ahí estamos pensando en cómo seguir avanzando como humanidad. Entonces hoy día les invito a esta plática de la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías, titulada Periodismo Cultural y Nuevas Tecnologías. Le doy también la bienvenida a las personas que están conectadas en la plataforma de Zoom. Tengo abierto aquí un monitor con un chat por si quieren hacer alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y al final de esa charla vamos a compartir opiniones, voy a responder sus inquietudes y desde ahí nos vamos a comunicar. Ahora empiezo con mi exposición, con lo que quiero compartir con ustedes respecto a periodismo cultural y nuevas tecnologías. Comenzamos. Cuando Guadalupe me invitó a dar esta presentación, pensé en un tema que pudiéramos conversar, que pudiéramos charlar, un tema que nos invite a reflexionar. Y de ahí surge la idea de hablar del periodismo cultural y sus nuevas tecnologías. Lo primero que tengo que decir hoy día en esta charla es rendir un homenaje a Berenice y Miguel, que son dos fotoperiodistas que fallecieron el sábado pasado en el festival Axe Ceremonia. Para el periodismo son dos fotoperiodistas, son dos personas que salieron de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la FES Aragón, que es una facultad conocida porque siempre salen de ahí periodistas y fotógrafos del área de la cultura. Y para la cultura justamente son dos muchachos, son dos personas apasionadas por su trabajo, son dos personas apasionadas por la música que murieron haciendo lo que más quieren. Es un homenaje a Berenice y a Miguel, son dos mártires del periodismo en un país donde no sobran los periodistas, en un país donde mueren periodistas con recurrencia. Entonces, desde ahí es que les llamo a la reflexión. ¿Qué está pasando con el periodismo cultural? Son dos muchachos que estaban trabajando sin seguro médico, sin medidas de seguridad, dando su vida por su amor a la música. Pero la industria es muy injusta con este tipo de trabajo. La industria del espectáculo, la industria del arte y la cultura cada día es más salvaje con sus artistas, con las personas.
Y eso es un poco lo que esta charla quiere reivindicar, que las nuevas tecnologías no le quiten el peso humano que hoy tiene la cultura entre nosotros. Para Berenice y para Miguel, estas palabras. Vamos a hablar de periodismo cultural y nuevas tecnologías. Lo vamos a dividir en 3 temas. Primero vamos a hablar básicamente de lo que significa el periodismo cultural. Luego vamos a abordar lo que significan las nuevas tecnologías. Y al final haremos un cruce de A más B de periodismo cultural y nuevas tecnologías. Lo van a reconocer en la pantalla con el subrayado en amarillo para lo que es periodismo cultural, el subrayado en azul para las nuevas tecnologías y a modo de fusión cromática, luego viene en verde el periodismo cultural y las nuevas tecnologías. A la hora de hablar de periodismo cultural, me parece interesante comenzar desde la base, desde el inicio. Hay 3 géneros periodísticos que definen la misión de cada uno de los discursos que encontramos en los medios de comunicación y desde ahí surge el periodismo cultural como una de sus vetas para la comunicación. Vamos a hablar de 3 géneros periodísticos que son claves para entender el periodismo cultural. Primero está el género informativo, luego está el género interpretativo y en tercer lugar tenemos el género de opinión. Para comprender cada uno de ellos nos vamos a apoyar en estos clásicos personajes de la serie 31 minutos que son excelentes ejemplos para cada uno de ellos. El género informativo, como lo dice su nombre, está destinado a informar. Tiene un interés en la objetividad, en decir las cosas de un modo neutro y desde ahí poder entregar información a las personas. En el género informativo podemos encontrar la crónica, podemos encontrar el reportaje, todo lo que conocemos como noticias. Aquí hay un dilema que es muy interesante, que es el dilema de la objetividad. Existen 2 polos entre objetividad y subjetividad, donde el periodismo siempre trata de no llegar a los extremos, de no sonar tan neutro, pero tampoco sonar tan personalista, de que decir las cosas sin un juicio de por medio, tal como lo hacía Tulio Triviño cada vez que presentaba la información de una manera seca, de una manera neutra, de una manera muy formal. Luego está el género interpretativo, que es el género que nos permite leer entre líneas cada mensaje. Ahí encontramos la editorial, encontramos los cómics, las caricaturas, las cartas al director o también las entrevistas. Son mensajes periodísticos desde los cuales podemos sacar nuestra propia interpretación, desde donde podemos sacar algunas conclusiones, donde podemos hacer una lectura entre líneas. El papel de Juan Carlos Bodoque era muy interesante cada vez que él entregaba sus reportajes porque lo hacía de una manera muy particular, donde él interpretaba la realidad y nos hacía a nosotros, los espectadores, reflexionar sobre su información. A veces incluso se hacía valer de la ironía, se hacía valer del sarcasmo y también de la insolencia, cuando la realidad nos interpela y debemos decir las cosas en voz alta para darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor. En tercer lugar, tenemos el género de opinión, que es el género del cual se desprenden las columnas de opinión, están las críticas, están los ensayos, están todos los tipos de análisis. Ahí encontramos la figura de Policarpo Avendaño, que nos argumentaba sobre la música de 31 minutos. Es el que nos dice qué es bueno, qué es malo, por qué es bueno o por qué es malo. Justificar de alguna manera las obras, más allá de decir que sean buenas o malas. La idea desde ahí es entregar ideas que puedan conectar a los espectadores con el mensaje que quiere dar y con la obra que quiere dar, para desde ahí entregar una invitación a que estas personas tengan una idea de consumo cultural. Decía el poeta chileno Vicente Huidobro, cuando el adjetivo no da vida, mata. Y eso para el periodismo es muy importante. Ya no basta con decir que los conciertos son imperdibles, ya no basta con decir que las películas son notables, ya no basta con decir que el espectáculo es maravilloso.
tenemos que saber encontrar las palabras que transmitan a las personas el valor de las obras culturales para que así despertemos en ellas las curiosidades por conocer su mundo alrededor. Conocemos entonces ahí las tres nociones de géneros periodísticos. Cualquier producto del periodismo que salga en su teléfono, en sus medios de comunicación, ya puede ser de la radio, ya puede ser del texto escrito o puede ser de la televisión, todos estos mensajes periodísticos corresponden a uno de estos tres géneros: informativo, interpretativo o de opinión. Luego sería interesante hablar del nuevo periodismo latinoamericano. El nuevo periodismo latinoamericano es una manera de contar las cosas que tiene que ver con cómo somos, de una manera de decir las cosas que nos pueda representar. El nuevo periodismo surge en la década de los 60, les hablaba yo de la necesidad de objetividad que había en el periodismo y lentamente esta se viene a perder de momento en que necesitamos saber qué opinan las personas que nos están contando esa información. Quiero saber no la información en sí, sino que quiero escuchar a la persona que siempre me las cuenta. Desde ahí es que nosotros impregnamos con nuestro carácter y nuestra personalidad la posibilidad de dar al relato una curva interesante que nos permita encontrarnos con la información de una manera creativa. Los principales referentes del nuevo periodismo en inglés son Truman Capote, Tom Wolfe, está Hunter Thompson, Guy Talese o William Burroughs. Casi todos vienen de Estados Unidos. Pero también en la década de los 60 surge un movimiento de nuevo periodismo latinoamericano que tiene también exponentes muy potentes. Está Gabriel García Márquez en Colombia, Mario Vargas Llosa en Perú, José Donoso en Chile, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar en Argentina, Carlos Fuentes estaba acá en México, también está Octavio Paz, que no se puede obviar, diferentes autores que saben hablar de la cultura latinoamericana y entenderla como un relato desde acá, un relato que no se puede traducir. Así llegamos a la crónica del siglo XXI, que es lo que nosotros encontramos hoy día como el último eslabón de la cadena de periodismo latinoamericano. Ahí podríamos mencionar a los argentinos Martín Caparrós o Leila Guerreiro, a Juan Pablo Meneses en Chile, también está Carlos Monsiváis en México y diferentes autores a lo largo de América Latina que han salido de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, fundada por Gabriel García Márquez. Son diferentes nombres, son diferentes países, son diferentes corrientes que tratan de mostrar el mundo con una visión desde acá, como muestra la lámina que está a mi espalda, mostrar que el sur es el norte y que lo que pasa aquí nos debe importar y que nos debe importar también la manera en que lo sepamos contar. Desde ahí entonces es que llegamos a través del periodismo cultural, a través del nuevo periodismo, al mundo de las revistas. Estamos viendo aquí en la imagen de Los Simpsons. Hablábamos recién de Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis es un autor mexicano que me fascina por la posibilidad que él tiene de hablar de todo. ¿Se han fijado cuando vemos un capítulo de Los Simpsons y hablamos de diferentes chistes, de diferentes escenas, y no sabemos si estamos hablando de política, no sabemos si estamos hablando de televisión, no sabemos si estamos hablando de dibujos animados o quizá estamos hablando de la realidad? ¿Por qué estos tipos hacen chistes que luego se reproducen por lo que vemos en las noticias? ¿Por qué ellos se imaginan cosas que luego vemos en la realidad? Todos esos temas, eso es un magazine. A eso se refiere el periodismo cultural, a saber apreciar las noticias desde diferentes dimensiones, poder atravesar un hecho noticioso desde diferentes ópticas. Desde ahí entonces es que las revistas nos permiten introducirnos en el ojo específico sobre ciertas historias, sobre ciertos hitos, sobre ciertas personas. Y así entonces aparecen las revistas como el gran baluarte del periodismo cultural. Muestran una historia a color, en la revista aparece el papel cuché, que es el que brilla y hace ver brillante todas las historias que se impregnan en el papel.
Entonces son las revistas las que en este formato tradicional son las que despliegan un formato de magazine que nos permita apreciar la cultura, que nos permita apreciar las artes. Aquí nacen en las revistas, por ejemplo, las críticas de teatro, las críticas de cine, las críticas de música, que son los primeros formatos culturales que nosotros entendíamos dentro de lo que en los 60 la Escuela de Frankfurt titula como industria cultural, diferentes elementos que a través del arte nos permitan dar una ilusión de lo que es la utopía, que a través del arte podamos manifestar una idea del mundo como sea este, perfecto. En esa función es que es necesario rescatar el arte. En esa línea es que es necesario hablar de cultura, entender cuáles son los músicos que hay a nuestro alrededor, cuáles son los artistas que están en nuestra comunidad. Entonces, de ahí es que surgen las revistas como el gran baluarte del periodismo cultural. Podemos ver en la lámina 2 portadas del New Yorker, que es, yo creo, la revista más importante del mundo porque es la que mantiene esta idea de nuevo periodismo, de la que hablábamos en la lámina anterior. El New Yorker tiene una fórmula para contar historias que se puede señalar como datos, personas e historias en ese orden. Lo primero son los datos. A través de los datos tú puedes retratar a las personas, a las comunidades. Y cuando retratas a las personas y a las comunidades, desde ahí es que puedes contar una historia. Esas son las historias que le gustan al New Yorker, las historias que tienen que ver con la no ficción, las historias que tienen que ver con la realidad. Siempre vemos, por ejemplo, las pirámides del Teotihuacán, que hay grietas donde surgen de repente algunos arbustos. Esos momentos de vida son los que tratamos de retratar para darnos cuenta de que no hay una perfección en la sociedad y que en esas grietas es donde surge biológicamente una nueva manera de entender las cosas y que algo que para alguien pueda ser feo, para otro pueda ser bello, según entienda los argumentos para justificar su belleza, para entender el valor de lo que está vivo. En América Latina hablábamos de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y de lo viva que está la crónica en nuestro continente. Desde ahí es que sería interesante mencionar el ejemplo de Etiqueta Negra. Etiqueta Negra es una revista que fue fundada en Perú durante cerca de los años 2000, una revista que ya desapareció, fundada por Julio Villanueva Chang, un periodista obstinado que se dedicó a juntar las mejores plumas de América Latina y de ahí salieron entonces las mejores historias. Vamos a detenernos un poco en esta anécdota. La revista Etiqueta Negra recibe la misión de hacer un número especial que pueda candidatear a Mario Vargas Llosa para que sea considerado un candidato al Premio Nobel de Literatura. Todavía no había ganado el Premio Nobel y la revista se da la misión de plantear un número especial que amerite que él sea el candidato. Se titula entonces en portada, volvamos un poco a lo que veníamos explicando en las diapositivas, en cómo la idea del periodismo cultural nos puede hacer ver algo que no sea ficción, algo que sea entretenido de contar, algo que esté centrado en los datos y algo que nos invite a seguir leyendo. Vargas Llosa gana el Nobel, pierde la voz, se cae de una silla, es la historia de una gran alegría. Reencuentro con el Capitán Nemo, de Pedro Escribano. Una tarde, Mario Vargas Llosa estaba de pie en la sala de su casa en Barranco, mirando a Mayra Escribano con una atención más que curiosa. Ella, mi hija, una niña de 12 años, había tenido el atrevimiento de pedir entrevistarlo el mismo día en que yo tenía que hacerlo para el diario La República. Y él, generoso, había aceptado. Para ella, solo se trataba de una tarea del colegio. Desde esa introducción tratamos de ver cómo la nueva pluma latinoamericana intenta ver contenidos que sean atractivos para el lector, que salgan de ese formato tradicional del que tanto se burlan los 31 minutos y desde ahí ofrecer un lenguaje fresco o un lenguaje con nuevas palabras que permitan transmitir la información que nos quieren comunicar. Voy con un segundo ejemplo.
¿Cómo insultar en alemán? De Ezequiel Martínez. Para alguien que tiene las palabras como su principal herramienta de trabajo, cuesta creer que una porción de su vocabulario carece de aquellas imprescindibles para andar bien armado por la vida. Vargas Llosa es un analfabeto en malas palabras. Tenía muchas ganas de poder leer en alemán, así que me quedé aquí para estudiarlo. Me explicó cuando le pregunté qué hacía viviendo desde hace 6 meses en Berlín. Horas más tarde, supe que si bien ya lograba zambullirse en Goethe o en Schiller sin tropiezos, había pasado por alto el capítulo más elemental de cualquier diccionario ajeno. No sabía insultar en alemán. Desde ahí, desde esas introducciones, es que la revista Etiqueta Negra trata de anclarse en el lenguaje para comunicar una historia. Trata de anclarse en las palabras para entregar una nueva información. La revista Etiqueta Negra es uno de los últimos hitos de periodismo cultural en nuestra lengua y se une a los diferentes ejemplos que hemos encontrado en revistas a lo largo de los últimos 70 años. Vemos en pantalla diferentes revistas que hasta el día de hoy podemos encontrar en cualquier kiosco de periódicos. Está la clásica revista Rolling Stones, que es la punta de lanza de un gran número de revistas dedicadas a la música. Está la revista Cuarto Oscuro, que es una excelente revista mexicana sobre fotografía. La revista Cáñamo, que con sus contenidos de psicodelia está orientada a un nicho en específico. Por eso la quería mencionar acá, porque las revistas y el periodismo cultural siempre están orientados a nichos en específico. Gente que le gusta la música, gente que le gusta el arte, gente que le gusta la danza, gente que le gusta el teatro. El periodismo cultural es una tribu que se nutre de diferentes microescenas y desde ahí se comunican las cosas que van pasando en una comunidad que está viva. La revista Gato Pardo puede ser el último ejemplo de las revistas de papel dedicadas a la cultura. Es una revista que hasta el día de hoy circula en las calles de Ciudad de México y no hay que dejar de mencionar la revista La Tempestad, que está orientada un poco más a círculos independientes. Entonces, son todas ellas diferentes baluartes que quedan dentro de la industria del papel y el color. Son revistas que lentamente van desapareciendo a medida que todo se va llevando a la pantalla. Llegamos así entonces al cierre del primer ítem de periodismo cultural. Vamos ahora a hablar de nuevas tecnologías. Como muestra la imagen, tenemos que imaginar un cambio como el cambio que hicimos con nuestra mano de momento en que cambiamos el control remoto del televisor por nuestro teléfono inteligente. La tarea es la misma, estamos haciendo zapping, buscando un mensaje, otro mensaje, otro mensaje. Con nuestro poder de decisión podemos cambiar de canal en canal, que es lo mismo que estamos haciendo en nuestras redes sociales, con el dedo, bajando y bajando, buscando nuevos contenidos que nos puedan dar placer. Es el mismo poder de decisión que cambia de la televisión al teléfono, pero la idea es buscar nuevos mensajes. Esos mensajes ya no vienen desde las empresas tradicionales, de la radio, de la televisión y del cine, sino que vienen de las plataformas de internet que están integradas por las personas. Ahí empiezan a entrar los likes, es YouTube, digamos, y el botón de play, el gran protagonista de esta migración cultural. Vamos a hablar ahora de nuevas tecnologías. La primera lámina de las nuevas tecnologías se titula La publicidad es el motor. Cuando ocurre este momento de migración digital, cuando aparece Internet en el horizonte de las comunicaciones y cuando aparece en Internet en el living de nuestras casas como una herramienta doméstica para informarnos de lo que ocurre en el mundo, es que hay una migración de personas que cambian sus hábitos desde lo que ocurre en el formato tradicional a lo que vemos en el formato digital. Personas que compraban periódicos, personas que veían revistas, personas que veían películas en el cine, personas que escuchaban discos en CD, todas hoy día tenían que llevar sus hábitos hacia lo digital, escuchar los discos por internet,
ver películas por Internet, leer noticias por Internet y recibir el diario por Internet. Desde ahí hay una migración digital que se lleva a las audiencias hacia el terreno cibernético. Y detrás de las audiencias se van las grandes marcas de publicidad. Eran las marcas de publicidad el último sostén del periodismo de papel, el mundo de las revistas, el mundo de los periódicos, el mundo de los canales de televisión, tenían la publicidad su gran fuente de ingreso, pero cuando éste se va al Internet es que pierden su fuente de ingreso y ahí el periodismo entra en una crisis. Pero no entra el oficio en una crisis, no entra la palabra en una crisis, es la industria la que entra en esa crisis. ¿Qué hacemos ahora que no tenemos la publicidad? ¿Cómo sobreviven los medios independientes? ¿Cómo sobreviven las organizaciones pequeñas, las organizaciones sociales que quieren levantar un medio de comunicación? Se hace muy difícil y desde ahí el periodismo entra en crisis. Todo se va a lo digital y desde ahí surge esta dimensión que el italiano Luciano Floridi señalaba como la dimensión on-life. Tenemos nosotros una dimensión offline, que es la dimensión tradicional, la que tenemos en nuestras casas, con nuestras familias. Nosotros vivimos en un barrio y salimos de nuestro hogar para ir a nuestras clases, para ir a nuestros trabajos. Pero en Internet tenemos nuestras cuentas de redes sociales, tenemos nuestro perfil digital que nos permite enviar correos electrónicos, compartir fotos, tener amigos virtuales, desde ahí crear otra identidad que no está vinculada a nuestro barrio, no está vinculada a lo físico, sino que se construye dentro de lo digital. Hay un cruce cuando la persona hace una fusión entre el mundo offline y el mundo online. Se genera una dimensión on-life, una dimensión mixta, donde ya no estamos 100% ni en una ni en la otra. Entonces, desde ahí es que la atención que nos genera Internet para llevar hasta ahí todos nuestros hábitos de comunicación es que hace que los medios de comunicación migren en masa hacia el Internet y que todos los medios se tengan que digitalizar, hacer los periódicos digitales, hacer la radio digital, hacer la televisión digital. En esa carrera algunos comenzaron a marchar más lentos y otros quedaron fuera de competencia. Es una competencia voraz la que nos obliga a decidir cuál es nuestro mensaje en la era de la sobreinformación. Desde ahí entonces es que la publicidad toma la sartén por el mango. Ya los medios de comunicación dependen de estos ingresos económicos y no pueden subsistir sin la necesidad de tener estos avisajes. Ahí es donde aparecen las marcas, las grandes corporaciones y empiezan a copar todos los espacios que pertenecen al periodismo cultural. Si las personas no pueden comprar las revistas, hagamos revistas gratuitas, pero cargadas de avisos publicitarios. Se dan cuenta de que el Estadio Azteca va a ser reinaugurado para la inauguración del Mundial de Fútbol, pero su nuevo nombre va a pertenecer a un banco privado. Entonces, desde ahí es que culturalmente hay una transformación sobre los productos culturales. Hablábamos de Berenice y de Miguel, y ellos estaban trabajando sin condiciones laborales en un festival que tiene el nombre de una marca, donde la gente paga grandes sumas de dinero por llegar a ver a sus bandas favoritas en escenarios que tienen nombres de marcas. Eso se llama branding y es una manera de entender cómo la publicidad llega hasta el tuétano, donde es imposible imaginar la comunicación sin publicidad. Desde ahí, el peso del avisaje condiciona el peso del mensaje. Muchas veces los periodistas se encuentran complicados de decir informaciones que van a doler de momento en que esto pueda complicar a nuestros auspiciadores. Todos sabemos el daño que genera la Coca-Cola en México desde la extracción de agua para sus fines comerciales y desde el daño que genera este producto en la nutrición de niños y comunidades enteras. Les entregamos a la Coca-Cola
el maíz y nos devuelven el jarabe de maíz. Les entregamos un alimento y nos devuelven el cáncer. ¿Por qué las revistas no hablan de eso? Porque no queremos perder ese gran auspiciador. Y desde ahí entonces es que la publicidad ha cooptado el periodismo cultural, porque la publicidad ha cooptado la cultura. Ya los museos tienen nombres de marcas, los estadios tienen nombres de marcas, y es imposible concebir la cultura sin un auspiciador que esté encima en el escenario. Incluso antes que los artistas, incluso antes del arte, incluso antes de la cultura, el capitalismo es lo primero que imaginamos a la hora de establecer un diálogo de cultura. A propósito de nuevas tecnologías y publicidad, aparecen entonces las redes sociales. Son la nueva arena del Internet, la nueva plaza pública que reemplaza los barrios, que reemplaza la interacción física y que desde ahí nos plantea una nueva plataforma donde podamos conocernos, donde nos podamos comunicar, donde podamos recibir información. Muchas veces tendemos a creer de que el uso de las redes sociales es gratuito, pero hay una frase que bien resume de qué se trata el negocio de las redes sociales. Cuando el producto es gratuito, la mercancía eres tú. Si te fijas, cada vez que tomas tu teléfono y te metes a las redes sociales, dices, voy a estar aquí 5 minutos y después sigo haciendo mis cosas. Te das cuenta que te pasaste 2 horas revisando el teléfono, consumiendo publicidad que no querías. Y es así como se genera un negocio donde la publicidad pasa por encima de la cultura. ¿Qué hace el periodismo cultural frente a eso? Se acomoda en un escenario donde los medios empiezan a perder influencia, donde toda la acción pasa a estas plataformas de red social, donde por encima podemos ver las fotos de nuestras amistades, pero por debajo hay un tráfico de información sobre lo que hacemos, sobre lo que no hacemos, sobre con quiénes nos comunicamos y sobre lo que queremos, convirtiendo nuestras plataformas en un reservorio de avisos publicitarios que nos intentan vender algo que no necesitamos. Una buena noticia de las nuevas tecnologías y el periodismo cultural es la apropiación del micrófono. Hay diferentes herramientas, hay una apertura desde la tecnología a que aparezcan nuevos instrumentos domésticos que nos permitan abrir la posibilidad de comunicar fuera de los medios de comunicación tradicionales. Si se acuerdan, la radio FM, la radio de frecuencia modulada, es un espectro de concesión que hasta hace mucho tiempo estaba saturado. Ya no dejan de entrar nuevos actores. Si quisiéramos organizarnos y tener una radio FM sería imposible, porque ya no tenemos espacio dentro de ese parking de señales que ya son todas corporaciones privadas. Entonces Internet nos permite la posibilidad de tener un campo abierto donde nosotros podamos tener nuestros propios terrenos y desde ahí generar nuestros propios mensajes, crear nuestros propios medios de comunicación. De eso se trata la apropiación del micrófono. Aparecen 2 corrientes muy importantes, que son el software libre y el código abierto, 2 características para herramientas digitales que sean de libre uso para las personas, de tal manera de que entre todas se pueda construir el conocimiento colectivo. Así entonces surge el ejercicio de apropiación digital. Esta es una teoría que aprendí de la investigadora Delia Crovi-Trueta. Ella es argentina, pero vive en México. Cómo leer la apropiación digital es un libro de la editorial Tintable que fue editado el año 2020. Creo que incluso lo pueden leer en la página de internet de editorial Tintable. La teoría de apropiación digital establece 3 niveles a la hora de relacionarnos con las tecnologías de información y comunicación. Está primero el acceso, luego está el uso y en tercer lugar está la apropiación. El acceso es la posibilidad de que todas las personas tengan la chance de tener un micrófono en sus casas. Hasta hace 20 años atrás
Esto era una idea imposible, una idea muy cara, pero hoy día se venden micrófonos a bajo costo, tenemos audífonos que incluyen manos libres. Desde alguna manera, a nivel doméstico encontramos alternativas para tener un micrófono a bajo costo que nos permita grabar voces. Luego hay software que nos permiten editar esas voces en nuestro computador y desde ahí vamos generando lo que entendemos como un audio de calidad profesional. Entonces, las tecnologías de información y comunicación se completan en estas tres escalas: acceso, uso y apropiación. Primero, permitimos el acceso a los dispositivos. Luego, abrimos las posibilidades de uso y que todas las personas puedan hacer las modificaciones que ellas quieran según las condiciones de código abierto. Y en tercer lugar, están las condiciones de apropiación, el acto en el cual las personas que no son profesionales puedan tomar el micrófono y emitir un mensaje aun cuando no sean periodistas. Ese es un acto de apropiación digital. Ese es un acto que es importante para el periodismo cultural porque desde ahí abre el micrófono a nuevas voces, a nuevos actores. Marshall McLuhan es un sociólogo canadiense que planteaba la idea de la aldea global. Él decía que los medios de comunicación lentamente iban a dar la vuelta al mundo y desde ahí nos iban a vender una idea de globalización y que el medio era el mensaje. Hoy día se invierte esta frase y el mensaje es el medio. Vemos en la imagen el fondo, es el estudio de Radio Nopal. Radio Nopal es una comunidad de radio independiente que transmite radio por internet acá en la Ciudad de México. La Radio Nopal creó una tecnología que se llama Mensajito, un dispositivo que permite transmitir radio por internet sin necesidad de computadoras. En la Radio Nopal está integrada al día de hoy por más de 70 programas en el mes que transmiten, creo que 100 personas durante un mes. Son 100 personas que no son profesionales de la comunicación, que tienen la posibilidad de pertenecer a una comunidad independiente y desde ahí generar programas de radio que son amateur. Amateur es una palabra francesa que viene de ser amante de la actividad que tú estás haciendo. Hacer por amor las actividades que estás haciendo porque quieres difundir el arte a tu alrededor. Entonces así es que surgen los podcasts, que son el gran baluarte de la radio a propósito de hablar de las nuevas tecnologías. Podemos mencionar Radio Ambulante, podemos mencionar la Radio La Tribu de Argentina, podemos mencionar la Radio Genpoj de Santa María Tlahuitoltepec en Oaxaca, que es una radio que lleva 23 años transmitiendo para la comunidad mije en lengua ayuk. Pensemos en las radios piratas, en las radios comunitarias, pensemos en las radios indígenas, diferentes señales que se abren en función de extender también el abanico de la comunicación. Más allá de la apropiación del micrófono, las nuevas tecnologías traen un concepto que es interesante aclarar, que es el concepto de las brechas digitales y de cómo desde ahí creamos soberanía tecnológica. Les hablaba hace un rato de que la radio FM estaba completamente concesionada. Es imposible para nosotros, las personas comunes y corrientes, crear una radio FM. Luego aparece Internet y nos venden este terreno nuevo, este terreno digital donde hay espacio para todas las personas, la nueva plaza pública. Lentamente Internet se empieza a llenar de publicidad, lentamente Internet se empieza a llenar de corporaciones. Y eso es porque la brecha digital muestra que el Internet es una réplica de las mismas falencias que vemos en la vida real. Los problemas de acceso, los problemas de equidad, los problemas de igualdad de oportunidades para todas las personas que vemos en la vida real, luego se van a replicar de momento en que la sociedad migra a Internet y arrastra con ella también sus vicios. La industria cultural es un modelo de entender la cultura que nos plantea cómo el cine, la radio y la televisión siguen siendo brazos de la élite bajo un control capitalista. Hoy día las nuevas tecnologías nos permiten entender la industria cultural más allá del cine, la radio y la televisión. Está el cómic, está la pintura, está la danza, están incluso los memes, está
diferentes maneras en las cuales podamos entender el arte, las industrias creativas y la manera de que podamos absorber el arte y la cultura en una comunidad. Desde ahí se genera una industria cultural que lentamente va dividiéndose entre si replica un discurso hegemónico o si crea un discurso antihegemónico. Cuando una película sale de los Oscars, que era la lámina que les mostraba acá, todo el mundo la ve. Esta lámina muestra la película Anora, que es una película que gastó 6 millones de dólares en su producción, pero gastó 18 millones de dólares en su plan de publicidad. Entonces, al final, todo el mundo termina hablando de las películas de Hollywood, pero ¿qué pasa con las películas que emergen en cada comunidad? Las personas en Bolivia tienen que firmar películas como Hollywood o como Bolivia. Ahí es donde hablamos de soberanía tecnológica, en la posibilidad de que los medios de comunicación nos permitan contar nuestras propias historias, de que más allá de que vivimos en un esquema globalizado, podamos dar espacio a las lenguas locales y que desde ahí podamos también entender lo que queremos decir con nuestras propias palabras. A propósito de periodismo cultural, brechas digitales y acceso a las tecnologías de información, hay aquí algunos ejemplos que les quiero mostrar. En la foto central tenemos a dos artistas de la música argentina. El que vemos a los ojos se llama Elegante, es un cantante, y a su lado de jockey está Bizarrap, que es un productor. Cuando ellos se juntaron, crearon una canción tan potente que hoy día YouTube ya cuenta más de 250 millones de reproducciones. Mucha gente se asustó con este nuevo tipo de música, diciendo que era una música de pobres, que era una mala música, que no era algo cultural, que no era arte. Pero los muchachos supieron entregar algo que fuera nuevo, entregar algo que representara a su comunidad, algo que tiene un valor artístico por la capacidad de ser algo fresco, algo culturalmente auténtico. Elegante aprendió a cantar con un computador que eran los computadores que regalaba el Ministerio de Educación de Argentina. Bizarrap se consiguió unos altavoces y montó un estudio en su dormitorio y desde ahí revolucionó la música popular de Argentina. Ellos derivan de Pablo Lescano, el creador de la cumbia villera, un músico que lo atropellaron, se fractura la espalda y está 6 meses hospitalizado en cama, y ahí es cuando se enfrenta a un teclado, se enfrenta a un instrumento musical, y eso lo convierte en ser hoy día uno de los principales compositores de música popular de Argentina. Entonces, las brechas digitales y la soberanía tecnológica son elementos importantes que nos hacen ver los productos desde su origen. Podemos hablar, como vemos ahí, de Lucrecia Martel y Julieta Lazo. Lucrecia Martel es directora de cine de Argentina y Julieta Lazo es una cantante de tango. Debemos entender su trabajo desde su origen, de cómo ellas aprenden a transmitir a través del arte las ideas de su comunidad. No estamos interesados en que en Argentina se graben películas como Hollywood. Lo que me interesa a mí es que Argentina pueda hablar a través de su cultura, y eso es lo que vemos en los exponentes que acabo de citar. Cerramos así las nuevas tecnologías y vamos ahora a hablar de periodismo cultural y nuevas tecnologías. Hay un nuevo cruce, ya nuevamente hay un cambio. Hace un rato cambiamos de la televisión al teléfono. Ahora cambiamos del teléfono integrado por personas que se comunican por likes, por mensajes, por fotos, y ahora pasamos a nutrirnos de contenidos creados de manera artificial. Recibimos mensajes que no sabemos quién es su autor. Creamos una condición unipersonal con el teléfono de momento en que éste crea la información una vez que la buscamos. ¿Cuáles son las principales amenazas que encontramos para la inteligencia artificial en el cruce con el periodismo cultural? Es una gran interrogante que hasta el día de hoy hemos tratado de analizar en la Universidad de la Comunicación y particularmente en la maestría de Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías. Siempre se habla de cómo la inteligencia artificial
nos va a dejar sin trabajo. Dicen que no, los periodistas se van a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial. Por otro lado, las personas dicen, quiero que la inteligencia artificial aprenda a lavar los platos para yo hacer mi trabajo. Y no quiero que la inteligencia artificial haga mi trabajo mientras yo estoy lavando los platos. Se trata en el uso de cómo la inteligencia artificial puede afectar las distintas labores que hoy día ejercen las personas en las comunidades. Y particularmente en el periodismo cultural, la inteligencia artificial tiene un impacto entre lo que significa la posibilidad de un lenguaje neutro. ¿Se acuerdan que hablábamos de Tulio Triviño y de cómo el formato tradicional de televisión, todos hablan igual, nadie entiende las emociones detrás de esas frases cuadradas? Desde ahí vamos caminando hacia un monodiscurso. Es también la autocrítica del periodismo cuando su formato empieza a ser algo neutro. Entonces ahí caemos en una autorreferencia mediática, donde hablamos pero no comunicamos. No podemos transmitir las emociones detrás de nuestro mensaje. Eso es lo que ocurre cada vez que leemos un texto de inteligencia artificial. Eso es lo que ocurre cuando la información la recibimos sin saber de dónde es. Desde ahí es que el periodismo entra en un periodo crítico en función de su relación con los hechos. Hablamos de los datos, hablamos de cómo contamos historias que tengan que ver con lo real. Hoy día lo real está en entredicho. Hoy día la verdad está en crisis. Tenemos las fake news circulando en los medios de comunicación y tenemos el fact-checking, que es esta herramienta que podemos analizar cada producto periodístico para saber si lo que dicen está bien hecho. Entonces desde ahí es que perseguimos la palabra con un ánimo inquisidor y en vez de construir comunidades informadas, estamos construyendo sociedades desinformadas, desapegadas de la información. Yo vengo de Chile y había una frase clásica, me acuerdo del siglo XX, que decía, el hombre que no está informado no puede tener opinión. Entonces, hoy día la necesidad de estar informado tiene que ver justamente con la necesidad de opinar. En las redes sociales todas las personas quieren emitir su opinión, pero ¿cómo podemos emitir una opinión si recibimos una información que no es cierta? Ese es el problema que hoy día se genera con los motores de inteligencia artificial que empiezan a correr con información falsa. Ahí entramos en arenas peliagudas cuando hablamos, por ejemplo, de derecho de autor, cuando hablamos de copyright, cuando hablamos de patentes, de cómo podemos usar diferentes obras culturales. Vemos en las imágenes la polémica que hubo hace un par de días de cómo la inteligencia artificial nos permitía crear imágenes a la usanza del arte del estudio Ghibli de Japón. Todo el mundo se metió a ChatGPT y le pedía imágenes domésticas en el estilo de las imágenes de las películas de Miyazaki. Y desde ahí entonces es que hay un aspecto, me parece, relevante, porque es nocivo atentar contra el arte sin saber de dónde viene. Es nocivo crear productos ficticios sin entender su origen. Hay fenómenos como la piratería, hay fenómenos como el torrent, que nos hacen creer que la cultura debe ser gratuita. La cultura debe ser abierta, la cultura debe ser liberada, pero no significa que sea gratuita, porque desde ahí también hay un trabajo de trabajadores de la cultura que ven cómo su trabajo se dispersa a través de esta falacia de lo gratuito. Entonces empezamos a tomar imágenes, empezamos a tomar inteligencia artificial, empezamos a crear un contenido que es ficticio. Lo peligroso es que, como vimos en el ejemplo de Ghibli, es cuando esto es bonito. Lo peligroso es cuando esto es agradable, porque desde una mirada crítica podríamos decir, oye, esto está mal, pero nos van a responder, oye, déjate tú de pasar rabia, déjate tú de criticar todo. Esto no está mal, esto está bonito, pero que esté bonito no significa muchas veces que esté bien. Desde ahí entonces es que la inteligencia artificial a través del algoritmo va creando una fuerza centrífuga de datos que nos va llevando siempre al centro. Van a haber temas
que van a ser absorbidos por las grandes masas sin la posibilidad de crear periferias. Entendemos que hay un mainstream y también entendemos que hay un underground. Entendemos de que hay algo masivo y que entendemos que hay algo subterráneo. Lentamente esas capas subterráneas empiezan a desaparecer de momento en que lo masivo se hace totalitario. Ahí, a través de la agenda, todos empiezan a hablar de lo mismo y se genera un diálogo uniforme donde todos hablan de un tema y es difícil plantear otros contenidos. El algoritmo te excluye de momento en que tú te planteas desde la diferencia. Vemos en la imagen esta portada del disco de Bad Bunny, que fue una portada que nos salía en todos los memes, en todos los portales de redes sociales. Todas las personas estaban opinando de lo mismo al mismo tiempo. Era el algoritmo el que hacía crecer lentamente, hablar de un tema, de un disco. Pero ¿qué pasa con el resto de la música? ¿Qué pasa con el resto de los discos? Se excluyen de momento en que el algoritmo juega a favor de los intereses de algunos en desmedro de los intereses de otros. Lentamente las corporaciones empiezan a hacer su juego y desde ahí es que lo pop empieza a transformarse en lo popular a través de construir una masividad en el contenido. Lo vimos en Bad Bunny, lo vimos en el último disco de Rosalía, por ejemplo. Estoy nombrando ejemplos de la música pop en español, que son las que finalmente vemos en el periodismo cultural de la música, absorbidos a través del algoritmo, que es lo que vemos siempre en Spotify, y cómo a través de ahí nos hacemos dependientes de una herramienta que nos permite escuchar música, pero que no le paga a los músicos. Desde ahí se genera entonces una concentración no solamente del contenido, sino también de la propiedad, lo cual es un pésimo negocio para las personas que trabajan y viven del arte. Se genera así una construcción de nichos, se genera así una división donde no hay diferencia, donde todos pensamos igual y donde no hay un encuentro con el otro, donde no hay un encuentro con el contraste, con la diferencia, que son finalmente esas los cruces que nos permiten construir comunidad. ¿Cuál es la respuesta que tenemos del periodismo cultural a lo que surge con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías? Yo creo que es una propuesta de lo local, una propuesta de volver a la comunidad y que ésta se convierta en la unidad. Nosotros como personas somos individuos, pero respondemos a nuestra formación, respondemos a nuestra familia, respondemos a nuestras amistades, a las personas cercanas. Nunca estamos 100% solitarias. Siempre, aunque sea de pensamiento, necesitamos una compañía, ya sea de otras personas, ya sea de productos culturales, de algo que nos pueda permitir nutrir nuestra imaginación. Entonces el periodismo cultural desde ahí es que debe crear comunidades a baja escala. Se ha visto de que los medios de comunicación, las organizaciones culturales, las compañías de cultura creadas por artistas independientes tienen una vía de escape y de resistencia de momento en que trabajan para sus comunidades. Es misión para los estudiantes de periodismo y los medios de comunicación que puedan desde ahí poner el foco en las pequeñas comunidades y ver cómo desde ahí se van surgiendo nuevos productos culturales, nuevos mensajes, el arte que existe a nuestro alrededor. Ahí entonces es que debemos definir nuestro papel, si somos ciudadanos, si somos algoritmos, cuál es la posibilidad que tenemos de emitir nuestra voz, cuál es la posibilidad que tenemos de conocer lo que pasa a nuestro alrededor. Y ahí entonces vamos a ver cómo se construye la crónica del futuro. Estamos seguros de que nada se muere, todo se va transformando. Cuando apareció la televisión, cuando apareció el cine, todos decían que iba a desaparecer el teatro. No ocurrió, surgió el teatro existiendo a la par del cine. Cuando surgió la radio, todos decían de que iba a desaparecer el cine. No ocurrió, siguió la radio trabajando en paralelo a lo que es el cine, a lo que fue el teatro. Cuando apareció la televisión, decían que desaparecería también lo anterior, no ha desaparecido de nada, todo se ha transformado,
todo se ha ido adaptando, pero todo se ha ido adaptando en función de tu comunidad más cercana. El ejemplo que tengo en la imagen ahí es el Cine Tonalá, es un cine dedicado al cine arte independiente, es ahí donde van las personas que quieren conocer películas de bajo tiraje, con temáticas de nicho que tienen que ver con las nuevas manifestaciones del arte en el cine. Desde el Cine Tonalá podemos encontrar diferentes ejemplos, como la plataforma Letterboxd, que es la que habla un poco de estos nuevos emisores que a través de Internet van haciéndole frente a lo que era antiguamente la crítica de cine que surgía en los medios de comunicación. Hoy día las personas las construyen a través de sus cuentas de Letterboxd, donde comparten sus opiniones sobre las películas que están en cartelera. Las películas también se acumulan en plataformas como Movie o Netflix, que son plataformas de nicho, que tratan de vender lo que está a nuestro alrededor. Si te metes a Netflix, seguramente el algoritmo se encargará de mostrarte las películas de tu país, y es así como se va construyendo esa unidad, que es, por cierto, una unidad social. ¿Cuál es la conclusión para esta charla de periodismo cultural y nuevas tecnologías? Como audiencias, como espectadores, debemos analizar cuáles son los medios que utilizamos para informarnos de la cultura. Si realmente cuando queremos informarnos encontramos lo que queremos, o finalmente solamente recibimos lo que el algoritmo nos quiere vender. Como emisores profesionales de la comunicación y del periodismo cultural, tenemos que encontrar también cuáles son las historias de la cultura que aún faltan por cortar, cuáles son los mensajes que están excluidos de las grandes corporaciones, que sean mensajes frescos que puedan nutrir esta nueva plaza pública que es el Internet. Saber aprovechar las nuevas tecnologías para saber transmitir un mensaje auténtico, un mensaje nuevo, un mensaje que hable de la cultura que hay a nuestro alrededor. Esa fue la charla de periodismo cultural y nuevas tecnologías. Soy Juan San Cristóbal, profesor del Seminario Didáctico de Comunicación Periodística, que es parte de la Maestría de Comunicación Periodística y Nuevas Tecnologías. Le doy muchas gracias a todas las personas que están conectadas en Zoom. No sé si hay alguna pregunta en el chat, todavía no hay ninguna pregunta. Espero que eso indique que haya quedado todo muy claro. Lo podemos revisar muy rápidamente. Hablamos al principio de periodismo cultural, de los géneros periodísticos, del nuevo periodismo latinoamericano y de cómo ahí llegamos a las revistas y el magazine, la cuna del periodismo cultural. Desde ahí entonces llegamos a las nuevas tecnologías, de cómo la publicidad termina cooptando los nuevos medios de comunicación. Las redes sociales son una nueva arena de participación donde podemos llegar con las ventajas que hoy día trae la apropiación del micrófono y las nuevas tecnologías. Así aparecen entonces manifestaciones locales que en su capacidad de ser locales son destacadas en el mundo entero. Desde ahí es que podemos abrazar la humanidad desde los distintos puntos del planeta. Finalmente, vemos los desafíos que genera la inteligencia artificial y el algoritmo para lo que es la circulación de todos los contenidos de la cultura, y desde ahí entonces enfocarnos en lo que es comunidad y en lo que es unidad, en la unidad que somos en función de la sociedad que nos acompaña. Tenemos dos consultas acá. La primera dice: ¿qué últimos consejos darías a los alumnos que se quieren dedicar al periodismo cultural y aprovechar las nuevas tecnologías? ¿Por dónde empezar? Y la segunda pregunta dice: ¿cómo podría la publicidad contribuir a una democratización de la cultura? ¿Es posible? ¿Es necesario? Hay también otra pregunta más arriba que dice: ¿consideras que el periodismo de suscripción puede ser una forma de periodismo cultural más comprometida con las audiencias y menos con los anunciantes? Muy bien, rápidamente voy a responder. La última pregunta que hacía Mayra sobre el periodismo de suscripción: ¿puede ser una forma de periodismo cultural más comprometida con las audiencias y menos con los anunciantes? Sí, puede ser una herramienta, pero no es una solución en un 100%. Yo creo que las personas, cuando se suscriben a un medio, deben entender de que eso es un granito de arena, pero no es un balde de agua el que vaya a solucionar el problema. Entonces ahí hay una dicotomía en cómo no depender de los anunciantes,
Es difícil porque también vemos muchas veces, sobre todo cuando queremos leer un periódico, cuando queremos leer una revista y no estamos suscritos a la versión premium, no podemos acceder a esos contenidos y sería interesante encontrar una manera de que los medios, más allá de que tengan que financiarse, ya sea con publicidad, ya sea con suscripción, que no pierdan la posibilidad de tener la información abierta para todas las personas, independiente si son suscriptores o no. Eso es la respuesta a esa pregunta. Sobre la pregunta de Ana, ¿cómo podría la publicidad contribuir a una democratización de la cultura? ¿Eso es posible? ¿Es necesario? Yo creo que eso se puede solucionar con una ley de medios. De momento en que los gobiernos generan leyes de medios que garanticen la posibilidad de financiamiento estatal para medios independientes, para medios pequeños, para señales indígenas, cuando el Estado garantiza la posibilidad de que todas las personas, todas las comunidades tengan la posibilidad de levantar un medio de comunicación, es desde ahí es que la publicidad se puede regular, se puede normalizar, y desde ahí entonces es que se tienen que establecer reglas del juego para que los publicitarios no se lleven el juego para sus casas. Tercera pregunta, dice aquí, ¿qué últimos consejos darían a los alumnos que se quieren dedicar al periodismo cultural y aprovechar las nuevas tecnologías? ¿Por dónde empezar? A los nuevos estudiantes de periodismo que quieran interesarse en la cultura, mi primer consejo es buscar las historias que están a su alrededor. Buscar, no es necesario, no necesitamos otra radio por internet que hable de Shakira. Ya hay 100 periodistas hablando de Shakira. Preocúpense ustedes de los artistas que están a su alrededor, que necesitan una ayuda en la difusión de su trabajo. Entender cuáles son los museos que están cerca de su casa. Entender cuáles son las organizaciones de cultura que necesitan tu apoyo a nivel de barrio. Desde ahí, como periodistas, tenemos mucho que hacer de momento en que podemos escribir una crónica, sacar una foto, incluso difundir en redes sociales el trabajo de los artistas que existen a nuestro alrededor. Esas son las historias que son más gratificantes, de momento en que vemos cómo ellos crecen, de momento en que los ayudamos en destacar el valor de su trabajo. Hay una última pregunta aquí que dice, ¿qué papel juegan los memes en el periodismo cultural? ¿Sería una herramienta eficaz o un objeto de estudio para el análisis del periodismo cultural? Yo creo que los memes son un tema muy interesante. Tiene mucho que ver con el periodismo cultural porque son elementos que necesitan 2 o 3 niveles de lectura. Ves el meme como una cosa, primera lectura, luego el meme se refiere a otra cosa, hay una segunda lectura, pero de esa otra cosa se refiere con un grado de sarcasmo y hay ahí una tercera lectura. No tiene que ver solamente con el periodismo cultural, tiene que ver con el lenguaje, con la manera en que nos estamos comunicando. Los memes son un arma de doble filo, porque por un lado consumen nuestra atención, estamos pendientes, pero de una manera chistosa quizá, de una manera de ocio, pero por otro lado son excelentes significantes de cómo está el lenguaje hoy día. Son eficaces para lo que puede ser el periodismo cultural y son un excelente objeto de estudio para medir el nivel de alfabetización de las comunidades que los comparten. Son preguntas muy interesantes sobre cómo la publicidad nos puede ser un aliado más que una oposición, de cómo los estudiantes y los medios tienen la misión hoy día de escribir el nuevo periodismo más allá de lo que ocurre en las redes sociales y los influencers. Y desde ahí los memes también, sin duda, que son el brazo más vivo de la cultura que vemos en nuestros días. Dejamos hasta aquí esta conversación. Pueden checar la página de la Universidad de la Comunicación, también en el Instagram de Tecnoperiodismo UC, pueden conocer los detalles de la maestría de la comunicación periodística y sus nuevas tecnologías. Ha sido un gusto para mí conversar con ustedes. Muy buenas noches y muchas gracias.